Buenos días para todos. Hoy vamos a iniciar la clase de economía ambiental con base en la conversación que hemos tenido y retomando algunos temas de manera general. Vamos a empezar desde lo particular, entendiendo un poco de dónde nace esta economía ambiental. Entonces el día de hoy intentaremos explicar esos pequeños detalles que nos van a ayudar posteriormente a lograr articular y contextualizar todo este tema de la economía ambiental. Entonces, si ustedes me lo permiten, recuerden que el video lo vamos a subir a lo que es el Classroom, que cada uno de ustedes va a tener acceso. Ahí vamos a dejar talleres, vamos a dejar toda la información relevante de cada clase y por el mismo medio nos vamos a estar comunicando. Entonces, vamos a empezar. Vamos a iniciar explicando un poco a todos ustedes de dónde y por qué llegamos a la economía ambiental. En la anterior clase, como ya les había mencionado, hablamos un poco de algunas generalidades y dimos una muestra como muy general de lo que iba a ser la asignatura y la materia. Intentaremos, en la medida de las posibilidades, contextualizar muy bien cada uno de los temas para lograr el mejor entendimiento. Talleres, exposiciones, todo eso nos va a complementar muy bien. Además del trabajo que ya habíamos mencionado, ya lo habíamos concertado, en el cual nos va a propiciar un escenario práctico, sobre todo en estos momentos un tanto complicados. Ahora bien, vamos a iniciar desde lo más básico, que es un concepto de economía, ¿cierto? Como tradicionalmente se lo conoce. ¿Por qué es importante conocer este concepto de la economía básica y tradicional? Porque esto nos va a explicar un tanto la base conceptual de la economía ambiental. Entonces la economía, tal cual como la hemos escuchado, tal cual como la conocemos, se ocupa de dos procesos fundamentales. Primero, la producción. Y segundo, el consumo. ¿Qué significa esto en cuanto a la producción? Es decir, que la economía empieza a evaluar a través de ciertas herramientas económicas cómo una región, cómo un territorio empieza a generar esos sistemas productivos, qué tanto se produce y cómo aporta eso al Producto Interno Bruto de un territorio, ¿cierto? Entonces es ahí donde empezamos a entender esta primera dinámica. En cuanto al consumo, obviamente más adelante nosotros vamos a poder entender mucho de este concepto. El consumo es que tanto esa población, cierto, de manera muy general, lo vamos a entender mejor en clases futuras, es como esa producción y consumo empiezan a generar ese tipo de articulación, que tanto la población empieza a generar esas dinámicas económicas a través del consumo. Y vamos a ver otros dos conceptos muy interesantes que nos van a servir como esa base conceptual, que es la oferta y la demanda. Aquí lo realmente interesante es tener en cuenta, y es aquí donde empieza a generar los primeros ideas y conceptos de la importancia de la economía ambiental, es que los recursos tienen unos límites. Hay unos límites en esos recursos. Si no existieran esos límites, entonces sería pues un territorio o una economía perfecta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al no haber esos límites en los recursos, esa escasez en cuanto al recurso mismo y en el tiempo, pues no habría necesidad de preocuparnos por ese consumo. Pero como sabemos que los recursos tienen unos límites, es ahí donde la economía empieza a generar una relevancia importante.
a estudiar a través de algunos instrumentos cómo lograr ese equilibrio, esa sostenibilidad de esos recursos que más adelante van a ser supremamente interesantes conocerlas y que va a ser nuestra base dentro de la asignatura. Sabemos que los territorios de por sí buscan ese crecimiento económico y vamos a dar esa discusión cuando lleguemos a un tema de sustentabilidad, donde ese crecimiento lo vamos a evaluar y lo vamos a interpretar bajo algunos tipos de modelos y algún tipo de explicación analítica si es bueno o malo que un territorio tenga cierto comportamiento bajo este contexto de crecimiento económico. Entonces recordemos que si no hubiera una escasez, nada sería un problema, con base en lo que anteriormente hemos dicho, ¿cierto? De que no existiría un límite en cuanto al deterioro de esos recursos naturales. Bien importante algo, toda economía de cualquier territorio bajo estos dos procesos vistos, producción y consumo, por lo general, ¿cierto?, tienen dentro de su proceso de producción un recurso natural que está inmerso en esa actividad. Por ejemplo, si vamos a un ejemplo como la producción de agua embotellada, ¿cuál sería el recurso natural implícito en esa dinámica económica? El agua, ¿cierto? Entonces vamos viendo como en toda actividad económica siempre hay un recurso natural implícito. Ustedes me dirán, bueno, pero la fabricación de camisetas, pantalones, zapatos, ¿cuál sería el recurso? Pues básicamente sería la energía, ¿cierto? La energía que produce o que genera todo el movimiento de producción para generar un producto. El agua que está inmerso también en la producción. Entonces, ese es un primer análisis que los invito a ustedes, muchachos, a hacer. Toda producción, todo modelo productivo siempre tiene un recurso natural implícito. Todo sistema productivo. Y es ahí donde la economía ambiental empieza a cobrar relevancia, a estudiar cómo ese proceso productivo empieza a generar cierto detrimento de ese proceso productivo. Por ejemplo, la producción de vehículos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el recurso natural? Volvemos a repetir, la energía, las partes que se utilizan dentro de ese sistema de producción, como las llantas que nacen de un recurso natural, el agua y todo lo implícito en ello. Ahora bien, la esencia del problema económico está en dos condiciones: la escasez, que nos obliga a escoger una alternativa. Volvemos a retomar el ejemplo anterior. Si no existiera una escasez en el territorio, pues fácilmente nosotros podríamos consumir cualquier tipo de producto, cualquier tipo de recurso sin ningún tipo de problema. Pero como existe una escasez, empezamos a entender que debemos de seleccionar, tenemos que escoger una alternativa. Por ejemplo, si yo quiero transportarme de un sitio A a un sitio B, yo tengo la selección o tengo la alternativa de seleccionar algún tipo de medio, ya sea un vehículo como la bicicleta, como el avión o como un carro. ¿Y de qué dependerá esa selección bajo ese panorama de escasez? Que dependiendo de esa alternativa que yo elija, pues va a tener algunas consecuencias en cuanto a ese medio o en cuanto a ese territorio. ¿Qué pasa si yo elijo como medio de movilidad la bicicleta? Pues en general estaría realizando un menor número
de un menor número de alternativas que generan detrimento en el medio ambiente. Por ejemplo, la bicicleta no genera ningún tipo de combustión, mientras que estos escenarios, como los vehículos motorizados, sí generan un proceso de externalidad negativa que la llamaremos así más adelante. Una externalidad negativa básicamente es un contaminante. Entonces, con base en esto vemos que esa alternativa que nosotros seleccionamos, que está estrechamente o directamente relacionado con los medios para adquirir ese producto y también en parte esa conciencia de generar menos impactos, menos contaminaciones, nos lleva a tener ese costo alternativo que lo llamaremos, ese costo de oportunidad, reflejado en los ingresos, reflejado en esa conciencia ambiental. ¿Vale? Entonces recordemos, yo puedo seleccionar o trasladarme a un sitio a manera de ejemplo, a pie o en un medio no motorizado, ¿cierto? Como una bicicleta que genera menos impactos, menos contaminantes, o lo podría hacer como naturalmente lo hacemos, en un transporte público, en un vehículo, en una moto, ¿cierto? Dependiendo de el fin que busquemos. Pero lo importante de esto y el análisis que quiero, al menos en este momento, es que dependiendo de esa alternativa que cada uno de nosotros elija, va a tener una consecuencia en ese territorio, en esos recursos naturales. Ya eso es lo que nosotros lo llamaremos un costo alternativo o un costo de oportunidad. Es decir, que ese costo de oportunidad es aquel que me va a generar bajo esa alternativa que yo elija, me va a llevar a generar unas externalidades negativas o positivas, que es un tema bien importante dentro de la economía. En este momento no voy a profundizar mucho sobre las externalidades porque va a ser un tema puntual, analítico, en el cual nos va a llevar a entender un poco mejor estos temas. Ahora bien, hablemos algo de la economía ambiental y los recursos naturales. El por qué llegamos a este tema. Y es aquí donde voy a intentar abordar diferentes perspectivas, diferentes autores sin ser un tanto aburridor el tema, pero sí es importante empezar con esta epistemología o entender de dónde nace la necesidad de evaluar bajo la economía ambiental este detrimento de los recursos naturales. Entonces la primera premisa que quiero que ustedes conozcan es que los recursos disponibles en la Tierra, por lo general los que nosotros conocemos son el agua, el suelo y el aire. Y por lo general, estos tres recursos son los que más generan o los que más están propicios a una explotación de los recursos para suplir las necesidades humanas. Entonces vemos cómo ese ser humano, ya sea para necesidad básica o ya sea para generar una producción a escala o a menor escala, necesitan, como ya les había mencionado, un recurso para su funcionamiento, ya sea el agua, para procesos de producción específicos, o por lo general en muchos de los procesos se necesita el agua, el suelo, para una producción agrícola, para una infraestructura, el aire, cierto, es necesaria para lo básico dentro de las necesidades humanas. Ahora bien, ¿por qué la economía ambiental es importante y relevante dentro de esta economía? Dentro de un ejercicio, dentro de un taller que vamos a realizar, vamos a diferenciar qué es la economía ambiental y la economía ecológica. Entonces no quiero adentrarme mucho en este tema porque con la ayuda de ustedes vamos a lograr interpretar esa diferencia. Y bajo ese contexto vamos a entender por qué la economía ambiental utiliza
medios económicos, instrumentos de la economía tradicional para lograr cuantificar lo que muchas veces no se puede valorar y cuantificar. Dentro de ese contexto de los recursos ambientales, como ya lo vimos que son el agua, el suelo, el aire, tenemos que hacer una comparación de esos recursos con un pensamiento económico. Muchos vamos a ver dentro de ese taller que empiezan a haber detractores de por qué esos recursos, esos capitales naturales, pues los vamos a llamar así, tendrían que empezar a repensarse y a entenderse dentro de un concepto económico. Algunos son detractores de esa idea, pero nos vamos a dar cuenta que ese pensamiento económico nos va a llevar a algo muy interesante, que es a lograr cuantificar. Y tú cuando cuantificas algo, vas a entender en alguna medida el impacto que eso genera bajo algunas actividades y bajo algún detrimento que se genera en ese capital natural. Entonces, las problemáticas ambientales versus ese pensamiento económico están dadas en dos momentos. Primero, la acumulación de los recursos naturales. ¿Qué significa la acumulación de los recursos naturales? Como ya sabemos, toda actividad humana, ya sea productiva o básica de subsistencia, tiene un recurso natural inmerso dentro de ella, ya sea agua de consumo, agua para producción, ya sea el suelo, bueno, el aire. Lo interesante de este concepto de la acumulación de los recursos naturales es cómo a través de esa producción, de ese consumo, nosotros deberíamos que ese recurso natural se mantenga en el tiempo, ¿cierto? Lo que vamos a conocer a futuro como esa sostenibilidad o sustentabilidad de los recursos naturales. Lograr que a pesar del consumo que nosotros tenemos de un recurso específico, logremos la cantidad y calidad a esas generaciones futuras, ¿cierto? Para que tengan esa disponibilidad de ese recurso que nosotros consumimos en la actualidad. Es ahí que recuerden que los recursos naturales tienen una escasez, no son renovables. Entonces tenemos que empezar a entender que si nosotros hacemos una utilización inadecuada, pues estamos generando en el territorio posiblemente a esas generaciones futuras problemas en cuanto a un recurso señalado. Un ejemplo de ello es zonas, ejemplo en Nariño, como Taminango, el mismo Patilla entre Cauca y Nariño, Remolino, que cuando nosotros no pensamos de manera sostenible el recurso agua, pues vamos viendo cómo esos territorios empiezan a tener problemas, porque hay una escasez, no se está pensando en esa acumulación. Con base en esto existe un problema bien importante de esta acumulación de los recursos naturales, que es el problema de la población. Ustedes saben que la población por lo general siempre tiene un crecimiento exponencial, reflejado también en ese crecimiento de cada territorio versus la mortalidad. Entonces es ahí donde empieza a haber un equilibrio. Pero en muchas partes, en muchos territorios, en muchos lugares, empieza a haber un crecimiento exponencial y un mayor uso de esos recursos naturales. Entonces vemos que esta población empieza a tener un consumo. Recuerden que la economía tradicional evalúa la producción y el consumo. Es ahí donde la economía ambiental empieza a entender este tipo de comportamientos. Empieza a haber un crecimiento de la población y empieza a haber un mayor consumo, mayor requerimiento de esos recursos naturales. Entonces empieza a haber un desequilibrio en cuanto a este componente. Vamos a ver también unos modelos bien interesantes donde no lo voy a profundizar tampoco en este momento, pero vamos a ver cómo la demanda, la oferta, los ingresos económicos son un factor importante en esta acumulación y en este detrimento.
se habla de que las personas a mayor ingreso per cápita van a tener un mayor consumo, y si hay un mayor consumo, hay un mayor detrimento de los recursos naturales y por ende una menor acumulación de los mismos. Entonces es una cadena lógica que vamos a comprender cómo en general repercute en estos recursos ambientales. Y es al final de todo este proceso, después de todo ese contenido de valor que intentaré en cada clase, en cada taller, lograr con ustedes, entender cómo la economía ambiental llega a un tema de comprender con instrumentos económicos cómo valorar estos recursos. Algunas generalidades que me gustaría compartir con ustedes, como ya lo mencioné como contenido de valor, es sobre cómo la microeconomía empieza a lograr dentro de los recursos naturales unas herramientas, unos instrumentos que nos permiten evaluar el comportamiento de estos recursos naturales, que los vamos a ver más adelante y en los talleres los vamos a profundizar. También es muy importante entender la gestión económica y la gestión de estos recursos naturales. Recuerden y entendamos que la gestión son esas iniciativas que nos llevan a cumplir objetivos, entendiendo que es para mejorar la calidad de vida de un territorio de los habitantes. Pero lo importante de esa gestión, como ese momento, como esa carta de navegación, es que tiene que tener unos objetivos lógicos. Entonces la gestión económica tiene que ser lógica, bajo los requerimientos del territorio, bajo lo que un territorio necesita. Es por eso que vamos a entender que la microeconomía y algunos conceptos de la economía tradicional van a ser supremamente importantes para entender toda esta dinámica. Entonces, dentro de esa gestión económica viene una parte muy importante que quiero que ustedes la empiecen a interiorizar. ¿Cuál es el óptimo de los recursos agotables? ¿Hasta dónde yo debería aprovechar los recursos naturales sin generar un detrimento? Entonces la gestión económica empieza a entender esto. ¿Cuál sería ese óptimo? ¿Hasta dónde yo debería de aprovechar esto? Y más que entender hasta dónde, qué debería de hacer y qué estoy haciendo para gestionar económicamente ese recurso, para que no se vuelva agotable a las generaciones futuras dentro del concepto de sostenibilidad. Entonces es aquí donde viene también un segundo concepto bien importante, que es cómo justifico la extracción de un recurso. Es decir, ¿cuáles serían mis dos panoramas para yo decir, voy a generar un consumo de ese recurso porque voy a producir un elemento X y voy a aprovecharme de ello? Entonces el primer elemento que yo debo de entender bajo justificar esa extracción, el por qué voy a aprovechar un recurso natural, es en primer lugar el precio de ese recurso. Qué importante es ese recurso natural dentro de mi producción, pero más que eso, qué tan importante es el precio de ese recurso para el territorio. Ejemplo, voy a producir zapatos o cualquier bien y voy a usufructuar o voy a aprovecharme del recurso hídrico que pasa por una quebrada y voy a aprovechar para mi producción. La primera pregunta es cómo yo voy a interferir o cómo voy a producir externalidades contaminantes que perjudiquen a otra población. Y entonces la primera pregunta que la economía ambiental empieza a darnos solución es cuánto vale ese recurso, cuánto vale el agua. Entonces ustedes dirán, es muy fácil, el agua pues mes a mes nos llega un recibo de la empresa y ahí nos dice el valor.
Pero en realidad la reflexión que quiero que ustedes tengan ante este recurso es que el agua en sí no tiene un valor. El agua es gratis. Lo que a ti te cobran es el servicio de toda la infraestructura para llevar ese recurso a tu vivienda. Pero el agua es gratis. Lo que a ti te están cobrando es toda esa infraestructura, ¿cierto? La potabilización, llevarlo a tu hogar, todo eso es lo que te cobran, pero los recursos en sí son gratis. Y es ahí donde la economía empieza a darle un valor a ese recurso que muchas veces no lo tiene bajo la economía tradicional. Entonces, la primera justificación de la extracción es vale la pena bajo el precio de ese recurso. Y si vale la pena, yo cómo puedo generar, ¿cierto?, medidas para que ese recurso no se agote o generar contaminantes donde una población no pueda acceder a ese recurso. Recuerden que los recursos naturales son de un bien público y eso lo vamos a ver más adelante. Los bienes públicos esenciales de la economía ambiental. ¿Y qué significa un bien público? Que todos tenemos acceso. Que vamos a ver que tienen dos condiciones, pero no nos vamos a detener a ello en este momento. Al ser un bien público, todos tenemos acceso a ello. Ahora bien, un segundo elemento para justificar esa extracción es el costo de la extracción que debe aumentar, ¿cierto?, con el tipo de interés. No lo voy a explicar en este momento porque lo vamos a entender en exposiciones, lo vamos a entender en algunos talleres. Pero lo interesante de esto es saber qué costo tiene el extraer ese capital natural, que lo vamos a entender mejor. Otro concepto bien importante que lo vamos a ver es el famosísimo trade-off, ¿cierto? Que es una compensación por el tipo de extracción. Y lo vamos a ver mucho en algunas lecturas, en algunos libros, y vamos a utilizar mucho el concepto de trade-off, compensación. El trade-off básicamente lo que busca es que ante cualquier actividad en el cual se genere una contaminación o una externalidad negativa, ante una población, ante un individuo, si a esa persona se le genera un detrimento, alguien debería de compensarle sobre ello. Retomemos el mismo ejemplo de la empresa. Yo genero un sistema productivo, una producción de cualquier producto, tomo el recurso agua, pero estoy generando un detrimento o una contaminación a un individuo o a una población. El trade-off es cómo yo podría compensarle a esa población o a ese individuo por el daño que yo le estoy generando y por el bien que estoy consumiendo. Eso es básicamente el trade-off, que es un concepto interesante desde el punto de vista económico compensatorio. Vamos a ver, recuerden que estamos en el momento de epistemología. Conocer muchos temas que nos van a llevar a articular y entender muy bien el concepto de economía ambiental. Es aquí como vamos a ver el concepto de costo marginal. Ya miramos algunos conceptos de la economía tradicional como el costo de oportunidad, que está ligado sobre todo a la decisión que nosotros tomamos. Si tomamos una decisión A o B, eso tiene una repercusión. Y dependiendo de esa opción de costo de oportunidad, vamos a tener algunas consecuencias, algunas externalidades. O tomo un vehículo que genere combustión o tomo un vehículo que no genere combustión. Cualquiera de las dos decisiones va a tener anexo algunas consideraciones. Si tomo el vehículo, posiblemente voy a llegar menos cansado, pero voy a generar más contaminación. Si tomo la bicicleta, posiblemente voy a tener un mejor estado físico, una mejor salud y genero menos contaminación. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? Posiblemente voy a llegar un tanto más cansado, pero el tomar una bicicleta va a ser más beneficioso
para mí y para el territorio. Entonces voy a elegir lo que en costo de oportunidad va a ser más beneficioso, ¿cierto? Entendemos también la gestión económica, el trade-off, y vamos a ver otro concepto que me parece importante, que es el costo marginal. En este momento estos conceptos ustedes los ven desarticulados, pero cuando entremos a ver ya algunos temas de la unidad 2, unidad 3, ustedes van a entender que estos conceptos nos van a llevar a entender de mejor manera algunos modelos, algunas consideraciones. Entonces cuando lleguemos a ese momento, les voy a hacer un resumen y les voy a recordar, miren, recuerden en epistemología este tema, aquí lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Este costo marginal va a ser parte de un pequeño taller que lo vamos a desarrollar, y entonces lo voy a tomar de manera general. Entonces fácilmente ustedes con el taller anexo, después de la clase, ustedes lo van a entender mejor. Entonces, a manera general, el costo marginal es el incremento que sufre el costo cuando se incrementa la producción en una unidad. Dicho en forma clara, retomemos siempre el mismo ejemplo. Yo estoy produciendo una cantidad o un bien X, zapatos, y el costo marginal lo que me evalúa es, si yo produzco, a manera de ejemplo, 20 pares de zapatos al mes, ¿cuánto me valdría producir una unidad más? Es decir, 21 pares de zapatos más. Y ustedes se preguntarán, ¿y yo por qué quiero saber el costo de una unidad más? Porque de acuerdo al costo marginal, esa unidad más tiene unas repercusiones dentro de los recursos naturales. Recuerden ustedes que toda actividad productiva siempre tiene inmerso un recurso natural que se está aprovechando. En este caso, si yo produzco una unidad más, 2 unidades más o las unidades que ustedes piensen, en este caso lo vamos a llevar a una unidad más, ¿qué significa eso? Que estoy generando un mayor uso del recurso natural, sea agua, electricidad o suelo. Entonces, si yo produzco más, voy a generar un mayor uso de ese recurso, mayor agua, mayor electricidad. El costo marginal nos lleva a entender esto. Si yo produzco más, una unidad más en este caso, ¿qué tanto eso repercute en los costos totales de esa producción? Que, ¿cierto? Paralelamente a ello nos lleva a entender que cuando yo produzco más en un sistema económico tradicional, pues tiene repercusiones en los recursos naturales. La fórmula, que no la voy a explicar aquí porque en este taller lo vamos a desarrollar, me habla que el costo marginal es igual al costo total, y este costo total está directamente ligado a los costos fijos. ¿Y cuáles son esos costos fijos? Rápidamente, por ejemplo, la electricidad, el consumo de agua, son costos fijos que no van a variar en el tiempo. Siempre las empresas van a tener esos costos fijos. Mano de obra, ¿cierto? Menos o más, ustedes me lo dirán, los costos variables. Son aquellos costos que sí varían en el tiempo. Algún ejemplo, no sé, ahorita se me escapa algún ejemplo, podría ser un costo variable en el caso de los fertilizantes, cómo varían a través del tiempo, el costo, la gasolina, para aquellos sistemas productivos que necesitan gasolina, ustedes ven cómo mes a mes va cambiando y que varía en el tiempo. Estos serían los costos totales, ¿cierto? Se divide sobre la cantidad que nosotros producimos. 21 unidades, 22 unidades, y nos va a dar ese costo marginal. Pero más allá de la fórmula, lo que me interesa que ustedes conozcan es que el costo marginal me lleva a entender qué me costaría producir una unidad más, sea cual sea, y qué implicaciones podría tener bajo el análisis que nosotros ya hagamos en particular. Muy bien, muchachos. Complementando un poco el tema de epistemología,
El día de hoy la jornada nos vamos a basar mucho en esa epistemología, porque es relevante. Muchas veces cuando a uno le hablan de epistemología, como que uno empieza a tener ese colapso de decir no, significados, pero es importante. Yo creo que entiendan esto porque nos lleva a una base conceptual que posteriormente nos va a llevar a articular muy bien los conceptos, los modelos y los instrumentos. Entonces, para volver a retomar un poco, quiero que ustedes entiendan que el objetivo de esta lección es mostrar que no hay una sola manera de pensar en la economía ambiental y los recursos naturales. Es decir, que dentro de este concepto económico nosotros tenemos diferentes perspectivas, desde la parte de conservación, desde la parte productiva, desde la parte de consumo, desde la parte de producción, y más adelante vamos a ver cómo incorporamos otros conceptos como la oferta y la demanda. Entonces el objetivo también es enseñar a tener una visión crítica de todos esos conceptos de literatura que vamos a ver en los talleres y en todo este transcurso de la asignatura. Vamos a ver algo muy corto sobre las corrientes de pensamiento inmerso en esto, que me parece importante porque nos lleva a entender mejor los temas. Vamos a presentar algo de historia de estas corrientes, no muy extenso, y vamos a intentar interpretar ciertos conceptos de desarrollo sostenible. Pero aquí básicamente dentro de esas perspectivas filosóficas, sí, de manera general, no quiero detenerme mucho en esto, vamos a ver desde el punto de vista de la perspectiva positivista, ¿cierto? Y versus la normativa. La economía positivista, como aquí nos señala, trata de explicar el funcionamiento, el cómo opera esa economía, la evolución de esos mercados a través de la oferta y la demanda, a través de la producción y el consumo, y algo muy importante de las instituciones inmersas dentro de esa economía tradicional. Mientras que la economía normativa utiliza las herramientas económicas dentro de esa microeconomía para entender el valor de muchos de los bienes y servicios que están inmersos dentro de esta economía. Genera políticas, ¿cierto?, que empiezan a hacer correcciones bajo algo que vamos a ver luego sobre algunos errores del mercado que genera esa economía tradicional. La economía ambiental se enfoca en dos perspectivas, entonces. El estudio de las fallas del mercado, dentro de esta economía positivista, dentro de esa evolución, consumo, que no se preocupen que eso lo voy a explicar más adelante, sobre las fallas del mercado, que va a ser una unidad supremamente importante, pero quiero que ustedes entiendan que está inmerso dentro de esta economía positivista, que estudia esa evolución de los mercados. ¿Y por qué falla un mercado? Lo vamos a ver luego. Si no fallara el mercado, estaríamos en una economía perfecta. Y eso ustedes saben que no existe en el territorio. Y importante dentro de esto es la implementación de medidas de regulación, es decir, cómo a través de estas fallas del mercado, la economía normativa empieza a hacer correcciones bajo esa política normativa. Si no hubiera esa corrección, pues empezaría a generarse problemas de diferente índole, que lo vamos a ver en esta unidad. Hay algo bien interesante, muchachos, que lo vamos a ver y quiero que también lo debatamos cuando lo hagamos y de forma presencial. Es un concepto que a veces suele ser un poco injusto. Dice que la economía no es justa. La economía es economía y aplica toda su política y normativa sin pensar en el bienestar. Simplemente es economía. Que lo que debería de generar la justicia en el territorio para no generar desequilibrios es la política.
Es por esto que traigo a colación esto para que ustedes entiendan que la normativa es la que genera a través de la política esa justicia social. La economía tradicional no es justa, ¿cierto? Oferta, demanda, producción, consumo. Ahí no mira la justicia social, no le interesa a la economía mirar esa justicia social. Es la política, la economía normativa la que genera a través de las políticas esa justicia social, ¿cierto? Que la distribución de esa economía sea equitativa, no igualitaria, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuando, me gustaría echar algunas reflexiones, algunas preguntas que las vamos a hacer de forma presencial. ¿Qué tanto se debe proteger el medio ambiente? Que es una pregunta muy interesante, entendiendo en esa disponibilidad de los recursos. Dos ejemplos de preguntas para políticas ambientales. ¿Cuál debe ser el equilibrio entre la protección y el uso del ambiente? Que son dos preguntas que nos van a llevar a entender muy bien esa sostenibilidad. Entonces, ¿cómo inducir un comportamiento de los actores económicos para conseguir este objetivo? Este objetivo del equilibrio entre la protección y el uso del ambiente. Recuerden, una empresa bajo un sistema productivo tradicional, ¿cierto? Buscamos el objetivo de lograr esa sostenibilidad. ¿Y cómo lograrlo? Complicado, pero vamos a entender. La primera es una pregunta social, obviamente, y la segunda es política. Por ejemplo, ¿cuál es la superficie del territorio que debe protegerse para conservar la biodiversidad? Son preguntas que muchas veces no están acompañadas tanto de la reflexión social, sino más de una reflexión para la asignatura. Entiéndanme que las preguntas van más ligadas a que entendamos nuestra materia y nuestra asignatura. Entonces vamos a retomar este caso. ¿Cuál es la superficie del territorio que debe protegerse para conservar la biodiversidad? Entonces, yo les hago esta pregunta. En la zona de páramos de Nariño, ¿cuánto deberíamos de proteger de esos páramos? ¿Y cuánto deberíamos de nosotros aprovechar en ciertos lugares para lograr para esas zonas un sistema productivo sostenible? La pregunta es difícil. La pregunta es un tanto dentro de diferentes conceptos y posturas morales, éticas, productivas, económicas. Pero son preguntas que nosotros como ingenieros, dentro de esta economía ambiental, deberíamos empezarnos a hacer y a reflexionar. ¿Qué tanto yo debo de usufructuar esos territorios? ¿Debemos dañar un valle para construir un embalse y producir electricidad y riego? Entonces muchos dirán no, otros dirán sí. Pero entonces la pregunta es, para aquellas poblaciones que tienen requerimientos, poblaciones abandonadas a manera de ejemplo como algunas zonas del Pacífico, que necesitan electricidad, que necesitan riego, ¿cómo hacer eso? Necesariamente deberíamos de aprovechar el recurso para brindarle esas necesidades básicas y satisfechas de esas poblaciones. ¿Cómo hacerlo? Es la gran pregunta. Y es ahí donde viene un capítulo muy importante que es la sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a entender este concepto y estas preguntas para que sepan cómo lograr este fin. Otra pregunta muy interesante que les quiero hacer es cómo tomar una decisión para la sociedad. Porque las decisiones muchas veces productivas y económicas tienen una complejidad porque en la sociedad siempre va a haber detractores y gente que apoye ese tipo de decisiones. Entonces vamos a ver dentro de toda la asignatura cómo algunos elementos nos van a llevar a tomar mejores decisiones en el territorio con base en esa economía ambiental y en esos instrumentos económicos y cómo lograr lo que hablamos dentro de ese concepto, una compensación, un trade-off bien importante dentro de esto.
Quería aquí a ustedes explicarles algunas posiciones individuales como son el biocentrismo y el antropocentrismo. Esto de sostenibilidad débil y fuerte va a ser un capítulo, no lo voy a tomar acá, pero sí va a ser un tema bien importante. Y vamos a ver que existen métodos para tomar decisiones con base en la sociedad, con base en ese requerimiento de la sociedad. Pero eso va a ser un tema de mucho más análisis. Bajo estas dos corrientes biocentrista y antropocentrista, entendamos que el biocentrismo es una posición, una corriente que piensa más en todo ese contexto natural, mientras que el antropocentrismo es donde el individuo viene siendo el centro de todo. Discutible o no, son posiciones que nos van a llevar a un análisis interesante de esto. Recuerden, biocentrismo, la naturaleza como centro, antropocentrismo, el hombre como el centro de todo. Importante, estas percepciones distintas en cuanto al medio ambiente son dos posiciones bien diferentes. Son percepciones individuales así como corrientes de pensamiento. La una piensa que la naturaleza debería de estar como en el centro de todo, y la otra es donde el ser humano, dentro de esa posición económica, es el que dirige todo ello. El biocentrismo, a manera general, nos dice que la vida no humana está al centro del sistema del valor, es decir, el capital natural, los recursos naturales, es lo más importante dentro del biocentrismo. Es lo que nosotros deberíamos de llevar a conservar y cuidar. Cada cosa viva tiene un valor intrínseco, supremamente importante. No hay nada dentro del biocentrismo que genere una jerarquía. Todo es importante. Cada recurso es importante. Además es un posible valor instrumental. Por ejemplo, un árbol, un pez, hasta una piedra tiene un valor dentro del biocentrismo. Los humanos no tienen ningún derecho sobre las plantas o animales. Una posición muy interesante, ¿cierto? Porque muchas veces la anterior corriente, el antropocentrismo, el ser humano cobra relevancia y parecería que es el dueño de todos sus recursos. El biocentrismo nos habla de que no tiene ningún derecho. Y es muy importante, ¿cierto? Bajo el análisis que podamos hacer sobre ello. Es una preservación integral de la biosfera y todo aquello que involucra dentro de los bienes y servicios. No es una teoría económica, sino una filosofía, y es una ética dentro de este concepto. Algunos filósofos simplemente a manera de conocimiento, que ustedes lo conozcan, Aristóteles, Fisiócratas, ¿cierto? Y la teoría de Galay, entre otras, son los que hablan de estas teorías del biocentrismo. Muy importante. El antropocentrismo, por otro lado, nos da una visión utilitaria de la naturaleza. El ser humano es el centro. Papel del medio ambiente para las actividades humanas, es decir, nos habla de que los recursos naturales se deben de usar, ¿cierto? No se deben de usar porque deben de ser esenciales para las actividades humanas. Nos deben de brindar materias primas. Pero esto también nos lleva a recibir desechos. Es decir, nos lleva a entender que existen unas externalidades que generan esta postura del antropocentrismo. Si un recurso natural no tiene uso, no tiene valor, nos dice el antropocentrismo, sin preocupación de ética, de moral o de generaciones futuras. Entonces vamos viendo cómo esta posición antropocentrista es un tanto más radical. Quiero que entiendan algo, muchachos, simplemente quiero hacerles conocer estas corrientes no como una postura personal, sino para que entiendan cómo hay dos posturas. Lo ideal, pensaría yo, y ustedes me van a ayudar también en sus reflexiones, es cuál sería la posición real
¿Cuál sería una posición acorde a los momentos, al territorio, a la sociedad, a la ética que deberíamos nosotros como futuros ingenieros lograr nosotros entender? Entonces aquí quiero una reflexión muy interesante sobre esa visión optimista del mercado y del progreso técnico, ¿cierto? El mercado regula el uso de los recursos. Vamos entendiendo cómo esa economía empieza a generar políticas regulatorias para ese uso, logrando también una postura biocentrista, pero pensando también en esa postura antropocentrista. Entonces va a ser un tema de análisis que lo vamos a tener en las clases presenciales sobre cómo lograr esos equilibrios. El progreso permite la sustitución, ¿cierto?, de esos recursos que se están agotando. Es aquí donde empieza a entenderse la sostenibilidad y la sustentabilidad. Los precios y el mercado inducen al progreso tecnológico, pero también la reflexión es cómo esa tecnología nos llevaría a un detrimento o a generar más externalidades negativas o contaminantes. No hay un riesgo de que el ambiente impida el crecimiento. El crecimiento puede perdurar por siempre. Es una posición también un tanto radical, pero ¿cómo lograr ese crecimiento sin que ese recurso natural, ¿cierto?, genere detrimento? Es aquí entonces donde vamos a hacer una comparación de ese biocentrismo y de ese antropocentrismo. Entonces tenemos que el biocentrismo es un proceso más de largo plazo, dentro de ese concepto natural, de naturaleza, mientras que el antropocentrismo es un proceso de corto plazo, la economía cortoplacista. El ser humano necesita aprovechar y hay que hacerlo ya, ¿cierto? Contrario al biocentrismo. El biocentrismo piensa en esas generaciones futuras dentro de ese proceso de sostenibilidad, mientras que el antropocentrismo piensa en esas generaciones presentes. El biocentrismo, instituciones fuertes de conservación, mientras que en esta, como es un concepto económico, son mercados más libres, ¿cierto?, de uso mucho más libre. Aquí se utiliza en este sector la moral y la ética son muy fuertes, mientras que acá no existe ese componente moral y ético. Se produce bajo un concepto netamente económico. Entonces, para todos ustedes, quisiera que entendieran muy bien o interpretáramos, ¿cierto?, que estas dos posiciones empiezan a abrirnos ya un panorama sobre la sostenibilidad, que no lo vamos a tratar en la clase de hoy, va a ser una clase futura, donde lo vamos a entender de mejor manera. Pero aquí lo interesante es que nos empezamos a hacer algún tipo de preguntas. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo definirían ustedes, muchachos, a manera introductoria el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta estas dos cuestiones tan radicales? ¿Cómo las grandes corrientes presentadas anteriormente podrían definir el desarrollo sostenible? ¿Cierto? Naturaleza, economía. Entonces algo bien importante que lo vamos a debatir en clase. Entonces, muchachos, vamos a ver aquí ya algo, adentrándonos un poco sobre nuestro tema relevante, que es la economía ambiental. Entonces vamos a ver algunas preguntas que vamos a estar formulando siempre en la medida de las posibilidades y que las vamos a ir resolviendo poco a poco. ¿Cómo es eso de la economía ambiental y los recursos naturales? Entonces aquí viene una primera respuesta que quiero que la analicemos y en clase generemos ese debate. Yo pensé que la culpa del deterioro ambiental era de la economía. Entonces, primera pregunta. Si yo pensaba que la culpa del deterioro económico era de la economía, ¿por qué vemos economía ambiental? Si la culpa es de la economía, ¿cómo la misma economía ambiental va a generar esos equilibrios?
Hemos visto cómo el consumo, la producción, oferta-demanda, que lo vamos a ver luego, generan, bajo las posturas que miramos anteriormente, un detrimento fuerte en ese recurso natural, muchas veces sin ética, sin moral. Entonces, ¿por qué la economía ambiental ahora viene a corregir eso? Y es algo bien interesante que lo vamos a ver, algo que nos va a ayudar a entender que existen instrumentos dentro de la economía que nos permiten esos equilibrios. La economía ambiental y de los recursos naturales entonces se ocupa de ¿qué? Primero, de los impactos del sistema económico sobre el medio ambiente. Es decir, todas las externalidades, sean positivas o negativas, que no se preocupen, lo vamos a ver más adelante, contaminación, dentro de esas externalidades negativas, la economía ambiental lo empieza a estudiar. ¿Qué tanto impacto tiene una actividad económica dentro del medio ambiente, dentro de los recursos? ¿Qué más estudia la economía? El rol del medio ambiente en el sistema económico, es decir, qué tanto ese recurso, ese capital económico es importante dentro de ese sistema productivo y qué tanto está en prejuicio si mantenemos una posición económica tradicional o poco sostenible. La mejor manera de regular la actividad económica para lograr un balance entre los objetivos ambientales, económicos y sociales. Es decir, que la economía ambiental, a través de algunos instrumentos que lo vamos a ver dentro de un capítulo, dentro de una unidad, nos permite generar esas ideas de regular esta actividad económica para lograr ese balance entre lo ambiental, lo económico y lo social. Es aquí donde entra el tema de la sostenibilidad. La economía ambiental, ¿de qué más se ocupará? De las formas eficientes para utilizar los recursos disponibles. Es decir, de una manera sostenible usar estos recursos, tomando algunas posturas biocentristas y otras posturas, ¿cierto?, contrarias, que son las antropocentristas. Aquí vienen dos ideas bien importantes, ya vamos a intentar ir como a la parte final de esta sesión del día de hoy, muchachos, porque la idea no es solo que yo avance en temática, sino que lo logremos complementar con talleres, con algunas ideas y logremos analizar esto. Entonces, los seres humanos generamos de por sí un impacto sobre la naturaleza. No existe ningún ser humano que diga yo no genero ningún tipo de impacto. El solo hecho de estar aquí ya en este territorio ya nos hace generadores de impactos. Y aquí vamos a ver algunas dos ideas. Lo primero, no es factible visualizar el problema del deterioro ambiental de manera independiente del funcionamiento de la economía. Es decir, que todos los procesos del deterioro ambiental deben de estar ligados directamente con el funcionamiento económico. ¿Por qué? Porque todos los territorios tienen un sistema productivo. Y si nosotros desligamos eso, no vamos a tener una idea, no vamos a tener un panorama, un contexto de lo que está sucediendo. 2. No es factible visualizar el problema del deterioro ambiental de manera independiente, como ya lo habíamos dicho, del comportamiento humano y de las presiones sociales. Todo tiene que estar ligado. Todo está ligado porque así nos permite un mejor contexto del territorio. Entonces aquí tenemos dos ideas, como ya lo dije, ya vamos a intentar culminar nuestra jornada de hoy para complementar con algunos talleres. Tenemos un análisis de ese sistema de producción, de ese análisis tradicional, ¿cierto? Tenemos las materias primas, energía, mano de obra, fertilizantes, conocimiento, etc. Tenemos un proceso de tecnología, de bienes, de capital y trabajo que me van a generar el producto, alimentos, vestido, seguridad, diversión, alojamiento, qué sé yo. Los insumos son recursos indispensables, ¿cierto?
y que nacen de esos recursos naturales para la producción. Los insumos, en este caso los recursos, son por definición escasos en relación a las necesidades. Recuerden que toda actividad productiva tiene dentro de su generador un recurso natural. Y es aquí que al inicio miramos que estos recursos naturales son escasos. Si no fueran escasos no estuviéramos en economía ambiental, no hubiera ningún tipo de problema, ¿cierto? Es por eso que al haber esta escasez, al haber estas necesidades, tenemos que empezar a estudiarlo dentro de la economía ambiental. El mecanismo de transformación o función de la producción es la secuencia y la combinación de insumos que generan determinada producción. Lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Un recurso se transforma y genera bienes y servicios. Entonces es aquí donde los productos son el objetivo final de la producción. Entonces es aquí donde vamos a ver otras dos premisas más que me gustaría que las analicemos. Y creo que dejaríamos el día de hoy la clase con estos dos temas, un tema más si mal no estoy, para que ustedes puedan ver el video, repetirla las veces que ustedes quieran y poder recordar mucho de lo que hemos visto hoy. Pero también recuerden que va a haber temas que dentro de los talleres vamos a abordar. Entonces, una premisa en cuanto a mercado. Es una institución social descentralizada, ¿cierto? Para intercambiar bienes y servicios entre agentes económicos. Requiere de un andamiaje institucional para su funcionamiento, derechos de propiedad, fiscalización de contratos. Es decir, el mercado es todo un sistema que nos lleva a entender cómo esos bienes o servicios se mueven a través del territorio y a través de todo ese proceso. El precio señala que observamos en la operación del mercado y que comunica información sobre la escasez relativa del bien o servicios que se transan en un momento determinado. Es el valor que le damos a un bien. Pero vamos a entender dos cuestiones bien importantes, no en este momento, que el precio y el valor son dos cuestiones diferentes, pero lo vamos a ver luego. Finalmente, para acabar esta sesión, quería dar algunas ideas que las vamos a profundizar en la medida de que vamos avanzando día a día con las clases. Primero, existe un control humano de la producción, es decir, que el ser humano bajo ese concepto antropocentrista puede controlar esos sistemas productivos, ya sea generando mayor consumo, mayor demanda o por el contrario, ¿cierto?, generando procesos contrarios. Hay una definición clara de los derechos de propiedad, que esto lo vamos a ver en las fallas del mercado. No se preocupen por esto, pero sí quería introducir en cuanto a esto. Los bienes y servicios poseen un mercado definido y bien caracterizado, es decir, que los bienes siempre tienen mercados ya definidos. El bien de zapatos, el bien de vehículos, ¿cierto? Ya hay mercados definidos. Los productores asumen todos los costos y reciben todos los beneficios de la actividad, que lo vamos a ver en fallas del mercado. Los insumos pueden sustituir unos por otros sin mayor perjuicio, es decir, que un bien se puede sustituir de manera fácil. Consumo un vehículo de combustión o consumo un vehículo que no genere combustión como la bicicleta. Son bienes que fácilmente se pueden sustituir sin ningún prejuicio. Los consumidores deciden si participar o no del mercado, es decir, el ser humano tiene la capacidad de decidir si participa o no de ese mercado, dependiendo de su voluntad de pago por el bien es mayor al precio, es decir, de esa capacidad monetaria que tiene de ello. Entonces, muchachos, a manera de resumen y culminando esta jornada, y espero que les haya podido suministrar mucho contenido de valor, que va a ser profundizado obviamente con los talleres y lecturas y con lo que ustedes también puedan aportar. Podemos decir primero que el ser humano puede vivir de una manera sustentable con las demás especies y recursos naturales.
Lo vamos a ver el cómo y el por qué más adelante. No todo puede estar regulado por el mercado, ¿cierto? No todo puede estar bajo una mirada antropocentrista. Las personas con bajos recursos económicos pagan consecuencias ambientales y lo vamos a analizar en la clase presencial. Vamos a ver algunas herramientas sobre la huella ecológica, ciertas relaciones de los ecosistemas, la necesidad del hombre para convivir. También es importante, a manera de resumen, que cualquier actividad económica comienza con la extracción de un recurso natural, como ya lo habíamos mencionado, y finaliza con la emisión de un contaminante, de un vertido o de un residuo al medio ambiente. Bien importante esto, que creo que ustedes ya lo conocen, que los recursos naturales se dividen en dos momentos, los no renovables y los renovables. Los primeros son una cantidad fija o en menor cantidad que no se puede recuperar el stock, esa cantidad de ese recurso, ¿cierto? Y los renovables son aquellos pues que se pueden renovar en la medida de que logremos sostenibilidad y sustentabilidad de estos medios, ¿cierto? O de estos recursos. También quería comentarles de que existe dentro de este componente, dentro de la economía ambiental, unos capitales, que es el capital físico, ¿cierto? Que ustedes van a escuchar mucho dentro de la clase los capitales, ¿cierto? En este caso, el capital físico es la infraestructura, la maquinaria, el capital humano es las potencialidades, ¿cierto? Esas potencialidades que tiene ese ser humano como sociedad, ¿cierto? Que genera productos. El capital institucional como ese capital que genera la política, que genera todo ese andamiaje dentro del territorio, y uno muy importante que es el capital ecológico, que es ese capital, ¿cierto?, de los recursos naturales. La economía de los recursos naturales dentro de esa gestión de los recursos renovables y no renovables, que es un punto muy importante que nos lleva a resolver conflictos entre los usos alternativos bajo esa pauta óptima del agotamiento que ya lo miramos y esa sostenibilidad en el uso. Listo muchachos, entonces el día de hoy hemos acabado con esta primera clase, espero les haya gustado y hayamos podido abarcar mucha epistemología. Entonces nos vemos en la próxima clase presencial o virtual, en la cual vamos a debatir un poco estos temas. Nada muchachos, un abrazo, espero se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima sesión, ¿vale? The bright shade